Buenas noches, queridos amigos. Ya vamos a comenzar el live del día de hoy, de estos podcasts de valores venezolanos de los domingos a las 8 de la noche. El día de hoy tendremos el live sobre un par de personajes bastante interesantes. Los hermanos Monagas. Vamos a hablar un poco de eso. Saludos a la gente que empieza a conectarse. Por allí un fuerte abrazo a la gente de Hechos Criollos que ya se ha conectado. Saludos a Griera. Vamos a esperar entonces que comience a conectarse la gente. Hoy es un día bastante paradigmático, ¿no? Para mí, estoy cumpliendo años. Luego, sé que varios de aquellos que siempre se conectan a esta hora pensaron que no íbamos a hacer el live hoy. Pero pues sí, a pesar de ello, creo que más bien es un buen motivo para hacer el live acostumbrado los domingos a las 8, más bien el estar cumpliendo años. Hay más bien que aprovechar. Gracias a Dios tenemos salud y podemos hacer esta clase de cosas. Por allí me hablan de los hermanos muérganos. Algunas cosas vamos a hablar acerca de estos hermanos y vamos a entender por qué se habla tan mal de ellos. Saludos a los que se conectan, saludos al político en Bermudas, que me da mucha risa una vez más el nombre de tu cuenta. Saludos a Mata, Cuello Blanco, a Gustavo Escalante. Un fuerte abrazo, querido Gustavo. Vamos al final del live de hoy, vamos a establecer entonces, hacer el live sobre don Diógenes Escalante el domingo que viene. Gracias, político en Bermudas. Gracias también a Marta por el cumpleaños. Gracias a Eimos. Saludos a John, a Asdrúbal, a Jesús, que se van conectando ya por allí. Pues sí, estamos cumpliendo años el día de hoy. Estamos bastante felices. Nos han dado un agasajo bastante bello, gracias a Dios, en manos de mi mujer, mi padre y mi hija. Luego estamos bastante contentos. Saludos a Oviedo, a Banqui, a Alberto, a Edgar, a Jesús Lara. Saludos, Jesús. Gracias, Alberto. Gracias a Fermín también, a Oscar. Todos los que se van conectando, ya estamos haciendo una bonita cantidad de personas para este live de hoy. Ojo que es un live que ha sido bastante pedido. Ojo que hemos tenido live votados, pero de todo aquello que hemos colocado para votación, para realizar un live, este ha sido el más votado, que ha tenido más cantidad de votos. Recuerdo que era una bonita cantidad, mucho más, incluso el segundo live que ha sido más realizado ha sido el de Bolívar y Miranda, la supuesta traición, que también pueden verlo ustedes a través del Instagram TV, ha quedado grabado. Gracias a todos mis queridos amigos que se conectan y que me desean feliz cumpleaños. Mira, un millón de gracias, ¿no? No puedo menos que estar contento con la celebración de mi cumpleaños el día de hoy. La camisa me la han regalado hoy, es esta famosa frase de Casablanca, que es mi película favorita, cuando Ugarte, aquellos que sepan de Casablanca sabrán a qué me refiero. Bueno, Ugarte le pregunta a Rick que si lo desprecia, y Rick le dice: si tuvo un pensamiento para ti, probablemente te despreciara. Es una de esas frases mágicas del cine en la boca de Humphrey Bogart, mi actor favorito de todos los tiempos. Luego me han hecho no solamente regalo de una camisa, ¿no? sino que también mi mujer me ha regalado una taza con la cara de Bogart y con la frase. Luego estoy bastante contento con ambos regalos. Entonces, también quería compartirlo con ustedes. Saludos a Sharon, saludos a Luis, saludos a Álvaro Abreu, que también se conecta. Una vez más, muchas gracias por los cumpleaños, por la felicitación de cumpleaños. Bueno, queridos amigos, el día de hoy
vamos a hablar acerca de un par de personajes bastante interesantes en la historia de Venezuela. Ojo que no es sencillo hablar de los hermanos Monagas. Creo que me tomaría muchas horas poder hablar o poder hacerles justicia realmente. Ojo que se los está diciendo el que solamente para hablar de los mitos de Francisco de Miranda se tomó 3 horas. Eso está disponible en la cuenta de Venezuela Colonial. Yo hablé 3 horas, fueron 3 lives de 1 hora cada uno, yo hablando de los mitos de Miranda para poder sacar al personaje, hacer una disección y sacarlo, ¿no? Para ver realmente quién era Miranda. Luego, de verdad les amenazo, para hablar con profundidad o hablar con seriedad de los hermanos Monagas me tomaría un montón de horas, siendo que cada uno de ellos es bastante complejo. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de algunos hechos puntuales de los hermanos Monagas para que ustedes entiendan cuál es la repercusión que ellos tuvieron en la historia de Venezuela. Una repercusión no bien vista, de hecho es una repercusión terrible, pero ustedes tienen que conocerla porque poco se habla de los hermanos Monagas y lamentablemente incluso hay una entidad político-territorial, un Estado nacional que se llama Monagas, lo cual a mí me parece una barbaridad y de una vez se los advierto, me parece una barbaridad. De hecho también me parece una barbaridad que tengan el Panteón Nacional, pero bueno, ustedes mismos van a juzgar al final de mis palabras si consideran que estoy exagerando yo o no. Bueno, ¿quiénes eran estos hombres llamados los hermanos Monagas? Ellos eran hijos de Francisco José Monagas y realmente eran unos muchachos, hijos de hombres que eran blancos de orilla, como los ha llamado la historiografía. En este caso eran canarios. De hecho, los padres de los hermanos Monagas, el primer sitio al cual van a ir a habitar va a ser a los alrededores de la Plaza La Candelaria. Como bien se sabe, para aquellos que les gusta la historia de la Venezuela como provincia ultramarina de España, en este sitio alrededor de la Plaza La Candelaria habitaba la gran mayoría de los emigrantes canarios que venían. Entonces, por allí de una vez van, ¿no? Luego, los familiares de los hermanos Monagas van de hecho a habitar la casa de Juan Francisco de León. Juan Francisco de León es este hombre que se ha levantado en contra de la compañía guipuzcoana porque consideraba que estaba tratando con un evidente abuso a los vecinos de Panaquire. Juan Francisco de León va a ser uno de los fundadores de Panaquire y va a venir a protestar a Caracas y al final va a existir una gran persecución en contra de Juan Francisco de León, cosa que me parece de hecho bastante espantosa. Si ustedes la piden podemos explicar el caso de Juan Francisco de León, muy interesante, podemos hacerlo un live particular, me gusta mucho ese caso. Bueno, y por lo tanto todos aquellos que estaban de algún modo relacionados con Juan Francisco de León, pues tienen que salir de la ciudad de Caracas para que no sean también víctimas de persecución. Y es por ello que el padre de Monagas pues tiene que ir necesariamente al oriente, ¿no? Allí va a nacer en un primer momento José Tadeo Monagas, que es uno de los hermanos de los cuales vamos a hablar hoy. Él va a nacer en 1784, luego era un año menor que el Libertador apenas, pero su hermano, José Gregorio Monagas, el otro del cual vamos a hablar el día de hoy, nace en 1795, es decir, es 11 años menor que José Tadeo. Es una cosa que no podemos olvidar a lo largo del live de hoy, porque precisamente esta impronta de José Tadeo Monagas sobre su hermano, dado el hecho de ser mayor, dado la perspectiva de consolidarse como un pater familia, como se suele mencionar, es decir, como aquel ungido por su edad, pues va a ser muy importante en la historia que vamos a contar el día de hoy. Bueno, José Tadeo Monagas, de este modo, y José Gregorio, al ser blancos de orilla, eran hijos de clase trabajadora, era gente trabajadora, eran personas que habían comprado unas tierritas, pero realmente no eran personas pudientes. De hecho se habla, eso lo dice José Gil Fortuna en la historia constitucional de Venezuela, que suelo consultar en demasía, me parece uno de los mejores textos escritos en Venezuela, sobre todo esta parte del siglo XIX. Bueno,
Él habla de que ellos ya habían trabajado como mayordomos. El mismo caso de Agustín Moreno Molina, mi querido maestro de teoría de la historia, del doctorado. Él tiene una biografía de José Gregorio Monagas, esta cosa maravillosa que publicó el Nacional Bancaribe. Allí también habla de cómo era normal que tuvieran esos cargos durante la época de provincia ultramarina los canarios en ese momento, ¿no? Pero bueno, es un hecho fácil de recordar que comenzó la gesta de la independencia, pues a partir del año 1810, cuando se hace la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, se hace el primer autogobierno de esta parte del mundo, y luego en el año 1811 se declara la independencia absoluta, pues la guerra ha comenzado. No una guerra internacional, como ya hemos comentado tantísimas veces, no, realmente era una guerra civil, una guerra en la cual las personas que estaban aquí, pues unos querían hacer una república y otros querían pues mantenerse siendo parte de España. Entonces, entre unos y otros se pelean. Va a ser a partir del año 1815, cuando España mande tropas directamente de la península ibérica, que podemos hablar propiamente de guerra internacional. Ojo que no es una tesis que yo esté esbozando por primera vez, ya se ha hablado mucho de ello. En la época de los positivistas, de hecho, era una de las premisas de Laureano Vallenilla Lanz, era tomado con horror por los historiadores de la época, pero luego ha sido bastante aceptado, a pesar de que no se suele mencionar a Vallenilla Lanz, porque tiene esta impronta gomecista, ¿no? Pero bueno, esto de la guerra civil no es una cosa que de hecho se ponga mucho en duda. Era la gente que vivía aquí cuando comienza todo el conflicto. Bueno, los hermanos Monagas se meten inmediatamente en el conflicto, ¿no? Van a estar dentro de estas tropas, los hermanos Monagas. Claro, José Tadeo Monagas era 11 años mayor que José Gregorio. José Gregorio tendría escasos 15 años cuando comienza el conflicto. Así que va a tener realmente una participación con un gran nivel de reverberancia en la guerra de independencia, pues va a ser claramente José Tadeo Monagas. José Gregorio va a tener también una participación importante, pero no lo va a hacer en la posición de protagonista como su hermano José Tadeo Monagas. José Tadeo es uno de los héroes de la independencia venezolana. Recordamos, porque es imposible hablar de esto y no quedarnos un rato enmarañados en este asunto, que por supuesto pues Bolívar va a ser el hombre que va a tener la posición de preeminencia, ¿no? Va a ser el libertador. Sin embargo, pues Bolívar a partir del año 26 en Venezuela va a caer en un gran desprestigio. Bolívar viene en el 27, soluciona sus problemas con Páez, pero realmente la unidad de la República de Colombia la Grande, o la Gran Colombia como la ha llamado la historiografía, pues era una quimera. Era muy complicado mantener un estado de tan gran tamaño a través de un centralismo como pretendía Bolívar. Al final, en el año 1830, pues Venezuela, a raíz precisamente de los movimientos del año 29, como la Convención de Valencia, la misma reunión de los vecinos de Caracas en San Francisco, en el templo de San Francisco, pues vamos a tener que va a comenzar a armarse lo que va a denominarse el Estado de Venezuela, que va a dar origen a la Cuarta República de Venezuela, en el año 1830. Sé que, sobre todo para aquellos que me están escuchando y no están haciendo el curso de Historia Práctica de Venezuela, una historia contada para todos, todo esto puede parecer un poco extraño. Para aquellos que me estén escuchando y están haciendo el curso, pues es algo perfectamente natural lo que les estoy comentando. Pues recordamos que la Primera República de Venezuela comienza en el año 1811, acaba en el año 1812. La Segunda República de Venezuela comienza en el año 1813 con la campaña admirable de Simón Bolívar, acaba en el año 1814 en la batalla de Urica, frente a la Legión Infernal de Boves. La Tercera República de Venezuela, hay realmente alguna clase de controversia. Algunos dicen que comienza en el año 1817, otros que comienzan en el año 1819. El punto es que se acaba en el año 1819, cuando Venezuela es anexada a la República de Colombia. Se llamaba así, solamente que le hemos llamado posteriormente la Gran Colombia, para separarla de la República de Colombia actual, para que la gente sepa cuál es la diferencia, ¿no? Entonces Venezuela, y se acaba la Tercera República, se unen diferentes departamentos a
la República de Colombia, y luego Venezuela se separa de la República de Colombia para ser totalmente libre, buscando lo que había señalado en el año 1811, y se establece la Cuarta República de Venezuela, que comienza a través de la Constitución del Estado de Venezuela en el año 1830. Pues bueno, comienza una república en el año 1830 que intenta mantener, evidentemente, pues el imperio de la ley. El imperio de la ley intenta mantener, pues, un Estado que no abuse de las garantías de los ciudadanos y que no tenga ninguna clase de autoritarismo. Más allá, y ojo que esto lo podemos hacer en otro momento, si ustedes me dicen a mí, hacemos un live sobre Páez y ponderamos a Páez realmente en un buen contexto. Yo no voy a decir jamás que José Antonio Páez se comportó como un autoritario durante el año 1830 al año 1847, cuando se establece esta república, esta Cuarta República de Venezuela, tiene su auge, ¿no?, en un primer momento. Yo no voy a decir en lo absoluto eso, porque José Antonio Páez incluso va a aceptar que candidatos que no son de su gusto, pues lleguen a la presidencia. Páez realmente lo que hacía más bien era aparecer cuando los militares intentaban acabar con la legalidad, querían imponer un militarismo, entonces Páez aparecía y llegaba a, vamos a llamarlo, a desfacer en tuertos José Antonio Páez, y de este modo era como se volvía a establecer nuevamente la institucionalidad. Luego, como les digo, no creo que sea cierto eso que ha pretendido señalar a algunas personas, que José Antonio Páez se comportó como un autoritario. Tenía dotes de caudillo, por supuesto que sí, pero es que era perfectamente normal que luego de lo que había pasado en Venezuela durante la Guerra de Independencia, pues evidentemente José Antonio Páez mantuviera un cierto auge de caudillo, ¿no? Es una cosa que no se puede olvidar. Bueno, entonces establecemos la Cuarta República de Venezuela en el año 1830. Se supone que las cosas van a ir mejor. La gente piensa que todo va a ir mejor, pero inmediatamente en el año 1831, José Tadeo Monagas no está nada contento con el hecho de que nos hayamos separado de la República de Colombia la Grande, de la Gran Colombia, y pretende establecer nuevamente la República de la Gran Colombia. Entonces, realmente nos vamos a conseguir con que hay un gran problema. Monagas intenta llamar a Bolívar, pero Bolívar ha muerto y Monagas no se ha enterado. Entonces Monagas se rinde, ¿no?, José Tadeo, y por este motivo pues no se reconstituye la República de Colombia en ese momento. Ojo que era interesante lo que planteaba Monagas. Monagas planteaba hacer el Estado de Oriente, tomar el nombre de Colombia, y que todo lo demás que estuviera en el Estado de Venezuela se uniera libremente a través de este mecanismo al Estado de Oriente, y también podía hacerlo entonces lo que alguna vez constituyó la República de Colombia. Es decir, Monagas quería hacer una República de Colombia, pero ahora partiendo desde el Oriente. Luego esto tampoco lo va a lograr Monagas. Páez, que era presidente de la época y también tiene la jefatura militar, pues perdona a Monagas. O que Páez, de hecho, lo va a decir en su autobiografía, que él nunca entendió por qué Monagas tenía tanta calentura. Monagas nunca lo quiso. Me estoy refiriendo a José Tadeo Monagas. Pero Páez incluso lo perdona aquí en el año 31, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Páez está de algún modo intentando mantener la república de ese entonces unida bajo la legalidad y sobre todo bajo la hermandad de los venezolanos, y sobre todo Páez no quiere estar arrestando a personas que han sido héroes de guerra. Bueno, luego de Páez vienen las elecciones presidenciales. Hay que recordar que la elección de la Constitución del año 1830 establecía un periodo de gobierno de 4 años solamente en el poder y no se permitía reelección inmediata. Entonces se intentaba mantener controlado el poder, y por lo tanto Páez no va a ser el presidente de nuevo, sino que Páez va a proponer a Carlos Sublet a la presidencia. Y una vez más les digo, quise ver que Páez no era un autoritario, porque no gana Carlos Sublet, sino que gana el doctor José María Vargas. Esto va a ser un gran problema, porque los militares que habían participado en la Guerra de Independencia sintieron que era una gran amenaza, una gran ofensa para ellos que un civil llegara al poder, porque ¿qué era eso? O
sea, ellos eran los que habían hecho la república a golpes, como ellos decían, que se habían partido el pecho por la república. Y por lo tanto va a pasar un suceso muy interesante, que es que en el año 1835, pues fanáticos o admiradores o hombres de Bolívar se van a unir con adversarios de Bolívar, siempre y cuando sean militares, y van a armar la Revolución de las Reformas, comandada fundamentalmente por Santiago Mariño, para darle el golpe de Estado a Vargas y poder consolidar un militarismo, ¿no? Luego va a ser Páez nuevamente, que va a ser llamado de su hacienda para que ponga orden en la situación. Va a ser nombrado para este cargo por José María Vargas, el presidente, que lo obligan a salir al exilio. Es cuando pasa esta famosa frase, esta famosa conversación en la cual Pedro Carujo, que tiene apresado al presidente de la República, José María Vargas, y al vicepresidente Andrés Narvarte, pues Carujo le dice, renuncie usted, el mundo es del hombre valiente. Doctorcito, mientras usted estaba en todas las Europas estudiando todas las ciencias, aquí los hombres de verdad nos estamos partiendo el pecho por la República. El mundo es del hombre valiente. Y es cuando nos conseguimos la famosa frase de Vargas, que le responde, usted está equivocado, general, y yo no renuncio. El mundo no es del hombre valiente, el mundo es del hombre justo y honrado. Y yo he sido elegido para el cargo de presidente, luego no voy a renunciar. Entonces, esa es la situación, ¿no? Nos conseguimos en un momento con el militarismo y el republicanismo por otro lado. Claro, yo siempre le leo a las personas que les hago esta explicación, pues lo que escribe en ese momento Francisco Javier Llanes Hijo, que hay quien dice que lo escribió Juan Vicente González, pero se llama las epístolas catilinarias, que hablan de este momento, este golpe de Estado del 8 de julio de 1835, y allí se puede entender un poco cómo se sentía el hecho de que estos militares pretendieran imponerse en el gobierno. Eso dice así: mi amigo, yo no me cansaré de repetirlo, ningún país del mundo ha pagado con más profusión los servicios que se le han hecho que el nuestro, pero la corrupción, la disipación, han dejado a muchos de ellos en una situación de que ahora no encuentran otro modo de libertarse que haciendo revoluciones a costa del propietario honrado y pacífico. Las ideas de Bolívar no son más que el pretexto. La comodidad de vivir de empleos es el verdadero móvil. Una revolución, este es el modo de vivir más conocido en nuestro país, dijeron así los pueblos. Se han familiarizado tanto con ellas que ya no parecen crímenes. Si acaso lo que vamos a emprender no tiene el éxito que nos prometemos, un indulto, una completa amnistía nos librará del suplicio. Y en los días que dure el desorden, procuraremos robar todo lo que se pueda y con el botín viviremos hasta que llegue la oportunidad de hacer otra revolución. Bueno, eso ya se planteaba en la época. Y José Tadeo Monagas, él podíamos subsumirlo plenamente en este reclamo que se hace en la época. Realmente Monagas pues solamente quería el poder absoluto y tomaba las ideas de Bolívar como una excusa y tomaba las ideas de las revoluciones como una mera excusa para poder establecerse en el poder, pero no lo logra. De hecho, esta revolución de las reformas también es acabada gracias a José Antonio Páez, que logra acabar con este proceso, logra hacer fundamentalmente que la mayoría de ellos se rinda, de los militares de este momento histórico se rindan, y por ello es que la revolución de las reformas no llega a ninguna clase de éxito. De hecho va a ser a Monagas en particular, me refiero a José Tadeo, que estaba siendo apoyado por su hermano José Gregorio, pues le van a dar el indulto del Pirital, el famoso indulto del Pirital, cual a Monagas otra vez se le perdona el hecho de haberse levantado en contra de la República. Vamos a ser amigos, Monagas, quédate tranquilo. Pero Monagas no se va a quedar para nada tranquilo, ¿no? Me refiero a José Tadeo en este primer momento. José Tadeo Monagas tenía entre ceja y ceja llegar a la alta magistratura de la República, es decir, a la presidencia, y quedarse allí. Ojo que el planteamiento de José Tadeo Monagas nunca fue un planteamiento de alternabilidad política. El planteamiento de José Tadeo Monagas siempre fue un planteamiento autoritario, despótico y sobre todo pues tiránico, ¿no? A ver, ¿qué es lo que va a pasar?
¿Cómo es que de pronto estos dos individuos, José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas, van a pasar a ser las piezas fundamentales en la República de Venezuela? Pues del modo siguiente. Luego de la presidencia del doctor José María Vargas, van a tener que venir varios vicepresidentes, porque Vargas va a terminar renunciando con el tiempo, luego de que no le gusta que se está perdonando a los facciosos de la revolución de las reformas, y Vargas considera que lo que se va a armar es un gran desorden, un gran bochinche, ¿no? Por eso Vargas va a terminar renunciando a la presidencia. Entendemos a Andrés Narvarte, a José María Carreño, el mismo caso de Carlos Sublet, como hombres que van a tomar el poder, pero a través de la vicepresidencia, ¿no? Ok. Páez va a volver a ser presidente nuevamente de la República, y luego a Páez le va a suceder Carlos Sublet. Durante todo este periodo vamos a encontrarnos con la fundación del Partido Liberal, producto de la obra de Tomás Lander, sobre todo la obra de Antonio Locadio Guzmán. Antonio Locadio Guzmán, a pesar de que le pone el partido nombre Partido Liberal, no tenía realmente las bases o las prédicas de ningún liberalismo del mundo. Lo que vendía más bien Antonio Locadio Guzmán era una suerte de populismo, y buscaba de traer o atraer a las masas del pueblo, sobre todo aquellas que no podían votar, que era la gran mayoría, pues en contra de estos hombres que llamaban los godos en la época, que eran aquellos que estaban realizando la obra de gobierno durante el gobierno de José Antonio Páez, el caso del doctor Vargas y el caso también de Carlos Sublet. Entonces, el Partido Liberal de Antonio Locadio Guzmán más bien va a ser un partido que va a levantar mucho resentimiento, mucho odio, va a ser un partido contestatario, y constantemente va a proceder o a alentar a que existan revoluciones o levantamientos armados en contra del Estado de Venezuela. Pues bueno, de este modo, Páez intenta acabar con este fenómeno, pero Páez quiere que la República se mantenga en el tiempo. A Páez le plantean, luego de la presidencia de Sublet, que él vuelva a ser presidente de la República. En efecto, no existía ninguna clase de impedimento. Luego ya había pasado un periodo presidencial, él podía otra vez volver a ser presidente, pero Páez se niega. Páez quiere hacer una alianza con sus principales enemigos políticos para poder acabar con aquellos que eran radicales, como el caso de Antonio Locadio Guzmán y algunos liberales. Entonces, José Antonio Páez más bien va a hablar con José Tadeo Monagas y le va a decir: mira, yo te voy a apoyar para que seas presidente de la República. Todo esto pasa producto de que va a fallecer en el año 1845 Rafael Urdaneta, que era el hombre que se tenía para que fuera el próximo presidente de la República y era el candidato del partido de Páez. Al fallecer Rafael Urdaneta, pues no le queda al partido de Páez, sino que elegir un candidato. Algunos van por Bartolomé Salón, los más conservadores, y Páez se arriesga en esta jugada política de apoyar a José Tadeo Monagas para que sea él el próximo presidente de la República. Al final, en los comicios, en los votos de los colegios electorales va a tener la mayor cantidad José Tadeo Monagas, pero al no tener el 2/3 de la cantidad de votos, tiene que perfeccionarse la elección a través del Parlamento, y es ratificado José Tadeo Monagas como presidente de Venezuela. Monagas va a cambiar totalmente la perspectiva de lo que estaba pasando en esta Cuarta República de Venezuela en su origen. Lo que va a pasar con José Tadeo Monagas es que lo primero que va a hacer es nombrar en el cargo de ministro de Interior a un hombre como Ángel Quintero, por lo menos. Va a nombrar también a hombres de Páez en las carteras de Marina y de Guerra, pero con el tiempo Monagas va a comenzar a comportarse ya en el año 1847, comenzando su mandato, de una manera tan autoritaria que estos se van a separar de él. Y Monagas va a comenzar entonces a hacer cosas como esta. Por lo menos acabar con los empleos de los empleados públicos que no sean adictos a él. Es decir, si usted no era monaguista, usted no podía trabajar para el Estado. Monagas va a comenzar a colocar a sus amigos y a sus familiares en diferentes puestos de poder. Y va a comenzar entonces una política de peculado, es decir, de corrupción bastante alarmante. Del mismo modo, pues, me refiero claro a José Tadeo Monagas, que está en el poder. Monagas va a establecer
por momentos incluso la moneda diferente, colocando el franco francés, porque tenía una gran cantidad de negocios con los plenipotenciarios de Francia. Incluso entre aquellos que ejercían cargos académicos, profesores de la universidad, por lo menos el caso de Cecilia Costa, también van a perder sus empleos porque no eran monaguistas, y pues el régimen de Monagas va a mostrarse de este modo absoluto. Claro, Monagas va a ir poco a poco comportándose de una manera muy autoritaria, apenas en el primer año de mandato, y eso va a hacer que a final del año 47 pues se establezca que para la primera sesión del año 1848, que era el 23 de enero del año 1848, se haga una suerte de juicio político en contra de Monagas y se le destituya del poder, o que todo ello era plenamente constitucional. Bueno, la sesión del 23 de enero del año 48 establece quiénes van a ser el presidente y el vicepresidente del Parlamento, y luego se hace una sesión secreta en la cual se señala que al día siguiente, el 24 de enero, se va a hacer el juicio político en contra de Monagas. Pero como Monagas, entre las medidas que ha tomado es ampliar el ejército y nombrar a dedo a sus comandantes, pues es un peligro hacer esa sesión en la ciudad de Caracas. Por lo tanto, entre los lugares a los cuales se pretendía trasladar la sesión era Puerto Cabello. Existía una potestad constitucional bastante bien establecida, que era que, bueno, pues mira, el jefe del Parlamento podía también llamar a hombres armados de la República, milicianos, parte del ejército, para que cuidara a los que siempre han tenido inviolabilidad, ¿no? Tú no puedes agredir a un diputado y en principio debes respetar al diputado. Pero hombres de Monagas van a, este 23 de enero del año 48, me refiero a 1848, van a las puertas del Parlamento y le dicen: mire, se me licencian todos que el que tiene el mando absoluto de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, el general Monagas, y a usted nadie les ha dado permiso para que esté aquí. Claro, era una flagrante violación a la Constitución, pero con lo autoritario que era Monagas, la mayoría de la tropa se va. Se quedan de hecho unos cuantos individuos a nivel particular, a nivel privado allí, para intentar ayudar a la sesión del Congreso del día siguiente, el 24 de enero. Comienza entonces la sesión del 24 de enero de 1848 y las calles de Caracas están tomadas por turbas armadas, por hordas tumultuosas de individuos de la peor ralea que son monaguistas, son grandes aficionados de Monagas y consideran que más bien quieren hacerle un golpe de estado al alma y al espíritu del pueblo que es José Tadeo Monagas. Por lo tanto, ellos comienzan a gritarles improperios a los diputados y se colocan de manera amenazante fuera del Parlamento, y no hay un cuerpo armado de la República que pueda hacerle frente, porque Monagas ha señalado que solamente él puede llamar a los cuerpos armados de la República y no los va a llamar. Bueno, esta sesión de los diputados tiene bastante complicación por este miedo a la gente que está armada fuera del Parlamento. En ese momento se sesionaba en el convento de San Francisco. Pues bueno, llega uno de los ministros de Monagas, estamos hablando de Tomás Sanabria, y Tomás Sanabria va a leer el mensaje anual de Monagas. Ha debido leerlo Monagas, pero Monagas no es el que va a dar el mensaje anual, lo lee Tomás Sanabria. Ojo, que cuando Tomás Sanabria termina de leer el mensaje, pues los diputados le dicen: entonces llamen ustedes también, señor Sanabria, mande una carta con un asistente a que busque los otros ministros y que vengan para acá y nos expliquen cómo es eso, que no nos dejan a nosotros poder tener poder sobre hombres armados. Entonces, Tomás Sanabria manda a su asistente que busque los otros ministros. Pero, ojo, que pasa algo simpático. Hay dos versiones. Una de las versiones dice que el populacho, las hordas que estaban afuera del Parlamento, estaban apoyando claramente a Tomás Sanabria porque era un hombre de Monagas, era un monaguista. Pero cuando ellos ven que se tarda tanto Tomás Sanabria en salir, entonces se ponen nerviosos, piensan que los diputados han apresado a Tomás Sanabria y por lo tanto comienzan a disparar afuera del Parlamento y se comienzan a poner violentos. Yo les tengo que ser sincero, a mí me parece que esta tesis es bastante estúpida, porque
¿Cómo van a pensar estos salvajes que hombres como eran los diputados de ese entonces iban a mantener presos a un ministro si ellos realmente eran la ley? O sea, esto era absurdo. Ellos podían en tal caso pues mandar el caso a la Corte de Justicia o a la Alta Corte para que pudiera intentar dictaminar la responsabilidad política del ministro en ese caso, pero ellos no lo iban a arrestar ellos mismos a través de sus manos, ¿no? La otra tesis que se plantea del 24 de enero del año 1848 es que realmente todo estaba planteado por Monagas, todo estaba planeado por Monagas. Monagas había llamado precisamente a toda esta gente indeseable para que amedrentara a los diputados y de hecho se habían establecido objetivos puntuales para acabar con ellos porque eran enemigos públicos de José Tadeo Monagas. De hecho, cuando se escuchan los primeros disparos fuera del Parlamento, se habla incluso que Tomás Sanabria, junto con otros monaguistas que estaban allí, sacan unas bandas amarillas y se las colocan para que la gente del pueblo, la horda que está afuera, pues sepa a quiénes atacar y no atacar evidentemente a los que tenían las bandas amarillas. Esto va a desencadenar en algo espantoso, van a comenzar a disparar fuera del Parlamento y van a ingresar incluso al lugar de reunión del Congreso, pues esta horda aficionada a Monagas. Van a matar a varios diputados, entre ellos va uno de los facciosos directamente a apuñalar a Santos Michelena, que había sido uno de los hombres que se había opuesto al indulto del Pirital en contra de José Tadeo Monagas y era uno de sus grandes enemigos políticos. De hecho, se mata a otro individuo en el momento que no era diputado, pero que estaba allí, también era enemigo de Monagas. Por lo tanto, parece mucho más que evidente que Monagas había armado todo este 24 de enero del año 1848 para acabar con el poder de los diputados, para matar a los que no estaban de acuerdo con él y, por lo tanto, para asustarles, ¿no? Parece más que evidente, no es ninguna sorpresa. Esto entonces es un evento espantoso, es la primera vez que en la historia de Venezuela se le cae a palos a los diputados y se mata a algunos a través de la violencia de hordas que estén a favor de un poder ejecutivo autoritario. Por lo tanto, estos hombres, estos diputados, la mayoría se esconde en las diferentes legaciones de los ministros plenipotenciarios, como los llamaban en ese entonces, que hoy en día serían las embajadas. Monagas le manda una carta a Páez, que estaba en su hacienda, diciéndole que lo ayude a restablecer el orden en la República. Sí, es lo que ustedes se están imaginando. Monagas es uno de los hombres más caraduras en la historia de Venezuela. ¿Cómo tú le vas a pedir a Páez que te ayude a establecer el orden en la República si lo estás violando eres tú? Porque fundamentalmente eres un tirano y un hombre espantoso, ¿no? Bueno, José Tadeo Monagas le manda esta carta a Páez. Páez se la contesta más bien diciéndole que él sabe que Monagas es el malo, sabe también que Monagas ha amenazado de muerte a la familia de los diputados para que los diputados vuelvan a sesionar a las cámaras, o si no, va a asesinar a sus familiares. Entonces, Monagas, que no era ningún tonto, ya había colocado una gran cantidad de hombres nuevos en el ejército y los comandantes todos respondían a él. Por lo tanto, cuando Páez se levanta en contra de José Tadeo Monagas, Monagas le vence en la guerra y Monagas de hecho le quita los títulos militares, lo humilla públicamente y lo pasea encadenado por las calles de Caracas, ¿no? Este es José Tadeo Monagas. José Tadeo Monagas entonces va a buscar o va a mandar a buscar en algunos casos a los diputados que están escondidos en delegaciones de embajadores y tal cual como les he señalado, la amenaza era con matar a los familiares si ellos no iban para allá. Porque Monagas quería mantener una suerte de orden, una suerte de legalidad, y si volvían los diputados, pues es considerado que se mantenía la legalidad. Claro, hombres férreos como Fermín Toro dicen, pues entonces que venga Monagas, el general Monagas, me mate y lleve mi cadáver al Parlamento porque Fermín Toro no se prostituye. Es una de las grandes frases de Fermín Toro. Al final va a ser entonces, Monagas va a conseguir el quórum, el último que va a poder establecerse en el Parlamento, amenazado evidentemente por Monagas, va a ser el que fungía como vicepresidente, que era José María Rojas. Y de este modo se consolida el golpe de Estado a la nación y se consolida la tiranía de José Tadeo Monagas. Es decir, acaba con su adversario militar más importante, que era José Antonio Páez,
acaba con sus adversarios políticos, si no los mata, como en el caso de Santos Michelena, pues los tiene fundamentalmente sin ninguna clase de poder de movilidad, como el caso de Fermín Toro. Y Monagas entonces sigue con esta política de votar de los empleos públicos a todo aquel que no sea monaguista, sigue incrementando el número de efectivos en el ejército y sigue con esta política de corrupción y nepotismo espantoso que va a ser siempre una práctica constante para José Tadeo Monagas. De este modo, José Tadeo Monagas acaba con la legalidad de la Cuarta República de Venezuela, que comenzaba en una buena lid con el amparo, el influjo de José Antonio Páez. Y va a comenzar en Venezuela el primer autoritarismo de la Cuarta República de Venezuela. Pues bueno, para el siguiente periodo presidencial, José Tadeo Monagas pues apoya a su hermano José Gregorio Monagas. Ojo que José Gregorio es un hombre muy diferente a José Tadeo. José Gregorio, de hecho, va a señalar en varias cartas a su hermano José Tadeo que él le apoya porque es el mayor y porque es el deber de la familia, pero que él no está incluso de acuerdo muchas veces con estos movimientos inconstitucionales, autoritarios, despóticos que hace su hermano José Tadeo Monagas. Hay que recordar que José Tadeo Monagas, después que hace el atentado al Congreso, dice a los particulares que están allí, pues una frase que se va a mantener en el tiempo, en la República, y esta frase siempre va a estar ligada a él. Él dice: la Constitución es un librito que sirve para todo. Es decir, José Tadeo Monagas se demuestra como un autoritario que solamente usa la Constitución a su antojo en contra de sus enemigos políticos. Bueno, José Gregorio Monagas llega a la presidencia. Hay que tener bastante en cuenta que José Gregorio Monagas intenta gobernar con alguna clase de libertad y de autonomía de su hermano, pero no rompe con su hermano. Ojo, comienzan unas grandes diferencias entre ellos, porque realmente José Tadeo Monagas era un criminal, pero José Gregorio sigue con la misma política, pero con hombres diferentes que se van a agolpar en torno a él y son los que van a llamar los gregoristas, ¿no? José Gregorio pues intenta mantener o respetar en la medida de lo posible, siempre y cuando no contraríe total o rotundamente la obra de su hermano. Él intenta solamente señalar o hacer aquello que esté en la Constitución. Y pues ese va a ser el periodo de gobierno de José Gregorio Monagas. Dentro de su periodo de gobierno, José Gregorio Monagas va a hacer un acto por el cual siempre se le va a conocer en la historia, que es la liberación de los esclavos. Ojo, que eso también hay que observarlo en una perspectiva real. Hay que tener realmente a qué se refirió la liberación de los esclavos. Hay que recordar que ya Simón Bolívar tenía en mente la liberación de los esclavos en su momento, ¿no? Bolívar pensaba liberar a los esclavos, sobre todo después que tiene este contacto con Petion en Haití. Entonces Bolívar, de hecho, en el establecimiento de la República de Colombia, pues se va a dictar la famosa ley de manumisión del año 1821, la cual establecía que no podían existir nuevos esclavos, que aquellos que estuvieran dentro del vientre de la madre iban a nacer libres, entre otras situaciones, lo cual realmente hay que entenderlo. En Venezuela, primero, nunca fue una república esclavista, ojo, no solamente lo digo yo, lo dicen historiadores como el caso de Germán Carrera Damas, ¿no? O sea, que es verdad, si usted revisa los datos, sobre todo los traídos por el barón Alexander von Humboldt a finales del siglo XIX, el barón señala que en las provincias hispánicas un 75% de la gente es libre, hay muy pocos esclavos. Todo lo contrario a las provincias británicas, que al contrario, un 75% de la gente estaba en esclavitud, igual que en el caso de las provincias francesas, más o menos un 56% habla el barón Alexander von Humboldt que se encontraba en esclavitud. Entonces realmente las provincias hispánicas nunca fueron esclavistas, nunca tuvieron ni siquiera cría de negros, como el caso de las penínsulas británicas, las provincias británicas, perdón. Por este motivo, los esclavos negros fundamentalmente eran de las grandes familias, caso de los Toros, los Aristilleta, los Bolívar, los Ponte, los Rivas. Realmente esos eran los que tenían esclavos. No era nada tampoco tan común tener una cantidad de esclavos como a ustedes se les ha pretendido vender en diferentes películas que siempre muestran aquí una cantidad de esclavos gigantesca. No. Eso responde a otra realidad, que es la realidad de las penínsulas británicas.
no a la realidad de las provincias ultramarinas españolas. Bueno, entonces de paso que había pocos esclavos, a partir de la ley del año 1821, se pretendía establecer que no iban a haber más esclavos nuevos, aquellos que nacieran de vientres de esclavos nacían libres, entre otras cosas. Era como una especie de liberación de los esclavos a través de una vía, pues precisamente, más bien continua, una vía escalonada, no una vía radical, porque la otra era comprarle los esclavos a todos los dueños de esclavos y no había dinero para eso. De hecho, Rafael Urdaneta, que iba a ser el próximo presidente de Venezuela, como les he comentado, en el año 1845, él no solamente está esperando que los hombres de la reina Isabel II le den el tratado de amistad y paz entre España y Venezuela firmados para volver a Venezuela, sino que también está negociando un empréstito para que le presten una plata para él poder hacer entre sus primeras encomiendas como jefe de Estado, pues la liberación de los esclavos. Claro, Urdaneta muere y esto no se establece sino hasta esta época con José Gregorio Monagas. Entonces Monagas realiza la liberación de los esclavos, y es verdad que había muy pocos esclavos y la mayoría ya estaban quedando en libertad, la mayoría eran esclavos viejos, pero bueno, es una de las situaciones más interesantes en esta época para José Gregorio Monagas. Ojo que José Gregorio Monagas no puede encontrarse, José Gregorio Monagas no puede delastrarse del autoritarismo, la corrupción, el nepotismo, toda esta política espantosa que señalaba o había establecido su hermano. Entonces, por supuesto, cuando se acaba la presidencia de José Gregorio Monagas, pues es elegido presidente su hermano José Tadeo Monagas. La cuestión es más o menos en el colegio de los electores, creo que José Tadeo Monagas tiene 264 votos y creo que votan a Fermín Toro con 1, algo así, es una ridiculez realmente. Habla de que ahí el que mandaba era Monagas y que todas las elecciones estaban bajo su influencia. Pues sí, José Tadeo Monagas vuelve a la presidencia y curiosamente nunca se había hablado en público mal de ningún Monagas. Se tenía un miedo terrible porque esta familia había establecido un autoritarismo espantoso. Pero curiosamente en la presencia de José Tadeo Monagas, los partidarios de José Tadeo hablan pestes de José Gregorio y dicen que fue un gobierno de rateros y ladrones. Y José Tadeo no hace nada. O sea que se ve de hecho el rompimiento entre ambos hermanos. Pero no vamos a conseguir con que José Tadeo Monagas ya no quiere más nunca perder la presidencia de la República. Y entonces José Tadeo Monagas pues pretende hacer una reforma constitucional. Eso que le encanta a estos hombres, ¿no? Él hace una reforma constitucional, primero poniendo como objetivo otra vez unir a la Gran Colombia. Es algo que no se va a realizar y a pesar de eso, pues él hace la reforma constitucional igual. Primero mantiene una gran cantidad de tropas, que también es una cosa constitucional, porque solamente se establecía que tenía que tenerse el ejército necesario en situación de paz, pero José Tadeo Monagas dice que la Nueva Granada lo quiere invadir, que es un problema, que hay que mantener una gran cantidad de ejército. Entonces esa es la razón por la cual José Tadeo Monagas pues manda a establecer una gran cantidad de tropas y hace la reforma constitucional en la cual establece ya no un periodo presidencial de 4 años, no, para nada, un periodo presidencial de 6 años y de paso la reelección inmediata e indefinida, ¿no? Entonces José Tadeo Monagas ya le había dicho en una carta a su hermano José Gregorio Monagas que la reforma constitucional que iba a hacer era porque esa constitución era un vestido que le estaba quedando muy corto y él necesitaba una constitución que le sirviera como un vestido largo. Yo tengo por aquí de hecho una carta que le envía José Gregorio Monagas a su hermano en 1856 diciéndole que no está de acuerdo con esa reforma constitucional y mostrándose muy afectado porque su propio hermano lo estaba atacando, pero wow, son 5 páginas y lamentablemente este live es muy corto y no se los voy a poder leer, pero le quiero leer por lo menos la parte final que a mí me parece impresionante. Este es José Gregorio Monagas escribiéndole a su hermano José Tadeo cuando vuelve a la presidencia y él establece hace la constituyente para cambiar la constitución y poner la reelección indefinida e inmediata. Él dice: se me considera desafecto, se desconfía de mí. Esto es tremendo, esto es doloroso. Sea vos, pues, el único responsable ante Dios y los hombres de la política, que si yo estuviese equivocado, de vos será el triunfo y la bendición de los pueblos.
Una prevención sí debo hacerle para que se la transmita a sus ministros y al digno gobernador de esta tierra. Si el fin es vejarme, postergarme y dejarme aislado, debo morir antes que permitirlo. Prefiero el honor a la vida. Muy pronto haré dimisión de mis empleos militares, o sean los grados que la munificencia del Congreso me ha acordado. Me interpela vos haciendo uso del vínculo de hermano y yo debo reproducirla del mismo modo. Si vos has sabido llenar su deber, si me he considerado y ha dispensado cariño y atenciones, mayores han sido mis deseos para corresponderle, doble mi voluntad para acompañarle en sus infortunios y para favorecerle en cualquier peligro. Dé una ojeada a nuestra vida pasada, recuerde que yo siempre he vivido del sudor de mi frente y juzgue en calma. Sin embargo, hoy le son a vos más útiles los mercenarios de Gutiérrez, Alcalá, etcétera, etcétera. Y por esta razón tienen más derecho a merecer su confianza. Quiera el cielo que tales godos no estén labrando su ruina, de la familia toda y de la patria misma. El tiempo desengaña, pero como vos no quiere convencerse, ojalá que lo prevea antes de su caída. Respecto a mis servicios como militar, la patria no los necesita, siendo así que hay otros hombres de más mérito y confianza para la administración. Yo los prestaré si me encuentro en Venezuela, cuando me convenga, pues tengo conciencia propia para deliberar. Cuidado como ese vestido corto que vos supone a la Constitución para los venezolanos mañana pueda pecar de largo, y que si Páez contribuyó a formarla a su antojo, vos trate de hacerla que le brinda más ventaja. Tenga presente que la libertad del pensamiento no es un crimen y que todos los hombres, así como tienen derecho para pensar, son también responsables de sus actos. Mi familia retribuye sus afectuosas demostraciones de cariño y yo me suscribo de vos, atento servidor, hermano y compadre, José Gregorio Monagas. Carta dirigida a José Tadeo Monagas el día 27 de mayo del año 1856 en Barcelona. Nos damos cuenta que el rompimiento entre ambos hermanos es bastante claro y evidente. José Tadeo Monagas, que autoritario al fin, pues desconfía hasta de su propia sombra y solamente está feliz con sus aduladores, y por ello también desconfía de su hermano. Luego, nos queda muy poco tiempo. Como les digo, el tema de los Monagas es complicadísimo. Nos conseguimos con que José Tadeo Monagas al final va a recibir en el año 1858 un levantamiento armado por parte de uno de sus hombres de confianza en Valencia, Julián Castro, y le van a dar el golpe de Estado. Este golpe de Estado que le van a dar a José Tadeo Monagas en 1858 va a desencadenar que Monagas, José Tadeo, se vaya a esconder a la legación francesa. Su hermano José Gregorio, que no tenía nada que ver en el asunto porque había roto con su hermano, es apresado, dejado, y va a terminar falleciendo en ese año de 1858 en Maracaibo, en una cárcel en Maracaibo. José Tadeo Monagas, luego de que se hace el protocolo de Urrutia, que es algo espantoso para Venezuela, se vulnera la soberanía venezolana, se sustituye a Wenceslao Urrutia, que es el que hace esta negociación. Se lleva entonces a Fermín Toro para que acabe la negociación y pues José Tadeo Monagas es expulsado del país, se le quitan todos los cargos militares, se le nombra traidor a la patria y Monagas sale de la vida venezolana por un tiempo. Claro, luego de Monagas, Julián Castro no mantiene el poder, de hecho es un desastre de presidente, tiene que venir entonces la presidencia provisional de Pedro Gual, no logra solucionar nada. Gracias a los manejos de Antonio Leocadio Guzmán y el autoritarismo, la tiranía de José Tadeo Monagas, pues había un gran resentimiento en la población en contra de la clase política. Por ello es que más bien lo que vamos a conseguirnos en este momento es que parece que tiene un gran sentimiento bélico en la población y esto va a desencadenar en la guerra federal, la llamada guerra corta. Dura 5 años la guerra, va a tener como grandes caudillos a Ezequiel Zamora, que muere pronto en el año 60, y luego va a verse beneficiado Juan Crisóstomo Falcón. Falcón va a recibir un golpe de Estado él mismo en el año 1868, y el golpe de Estado que va a recibir es producto de la llamada Revolución de los Azules. Y la Revolución de los Azules no es otra cosa que José Tadeo Monagas, ya viejito. Estamos hablando que Monagas había nacido en el año 1784 y aquí en el año 1868 pues seguía echando varilla y le da un golpe de Estado a Falcón.
y llega con su hijo José Ruperto Monagas y con su sobrino, el hijo de José Gregorio, Domingo Monagas. Ojo que, a pesar de que se gana la revolución de los azules, le gana a Falcón, pues José Tadeo Monagas no va a poder llegar a la presidencia, sino que cuando está a punto de llegar otra vez, pues enferma gravemente y fallece. Y así se acaba la vida del segundo hermano Monagas, del cual estamos hablando el día de hoy, José Tadeo Monagas. Entonces, José Tadeo Monagas y José Gregorio Monagas, pues, van a desempeñar de facto la destrucción de la institucionalidad de la Cuarta República de Venezuela, el Estado de Venezuela, que se había fundado en el año 1830. José Tadeo Monagas va a ser la principal representación del militarismo en contra de toda clase de legalidad, y por lo tanto es bastante lamentable esta figura en la historia, y su hermano José Gregorio nunca se le opuso, lo dejó hacer. Por lo tanto José Gregorio sigue tachado también por la historia bajo el mismo signo del oprobio, aun cuando siempre se le rescata el hecho de haber liberado a los esclavos en Venezuela, ¿no? Haber hecho en efecto el decreto de liberación de los esclavos. Queridos amigos, el tiempo nos hace tontos, como siempre nos deja muy poco. En estos live, una hora es más que insuficiente para poder tratar de estos temas, pero no voy a poder seguir yo por más tiempo el día de hoy, porque es mi cumpleaños y más bien he robado una hora a mi familia para no perder este live que tenemos acostumbrado los domingos a las 8 de la noche. Recuerden que si les ha gustado el contenido del live, pues pueden ustedes compartirlo. Cada uno compártalo con 5 personas el contenido de esta cuenta, pídanle que la siga y cada vez vamos a hacer más grande la comunidad. De mismo modo, recuerden que ha sido un éxito, gracias a Dios, el primer curso de Historia Práctica de Venezuela, una historia contada para todos. Luego vamos a abrir nuevamente el curso, ya lo hemos abierto nuevamente hace 2 días, para la gente que no pudo inscribirse en el primero. Por lo tanto, si no se han inscrito, pues háganlo, inscríbanse y conozcan la historia de su país desde esta perspectiva jovial que siempre me esmero en contarle a ustedes la historia. Si tienen alguna pregunta, puedo respondérselas brevemente, pero el tiempo ya se nos está acabando. Nos queda realmente cuestión de 2 minutos para que se acabe este live. Tengan y reciban todos, como siempre, todo mi cariño. Siempre es un placer tenerlos aquí a ustedes. Los comentarios que son muy simpáticos realmente. Gracias a todos los que me desean cosas tan lindas por mi cumpleaños. Pues recuerden que es muy importante conocer nuestra historia para que no nos vendan paparruchadas, no nos vendan tonterías, no nos vendan falsedades. Al contrario, hay que estar muy claro qué es lo que ha pasado con nosotros en el tiempo para poder hablar de ello con propiedad y que nadie nos esté engañando. ¿Ok? Entonces, queridos amigos, ya se me está acabando el tiempo del live. Ha sido como siempre un placer estar con ustedes. Mañana va a salir como siempre a votación el tema del live del domingo. Recuerden que ustedes son los que eligen cuál es el live que vamos a realizar. Sin embargo, más bien, vamos a hacer una cosa porque Gustavo estaba por allí. El domingo que viene mejor vamos a hacer el live sobre Diógenes Escalante, que lo tenemos pendiente. Entonces vamos a hacer el live sobre Diógenes Escalante y pues nada, nos veremos entonces en una próxima ocasión. Nos vemos el domingo que viene mediante con el live de Diógenes Escalante. Un fuerte abrazo a todos. Saludos.